Es un gozo y una alegría estar aquí, hermanos, compartir con ustedes. Traer siempre la palabra del Señor es una gran responsabilidad. Y también es al mismo tiempo una alegría, un gozo, poder compartirla, poder traer la palabra del Señor. Y quisiera que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, que es el tema que estamos estudiando, Mateo. Ya llevamos, creo que un poquito más de 2 años estudiando Mateo y ya estamos viendo el final del Evangelio de Mateo. Y damos gracias a Dios porque creo que hemos aprendido mucho, ¿no? A lo largo del Evangelio de Mateo. El Señor ha hablado en nuestras vidas en este tiempo. Y no solamente a ustedes, sino que creo que también a nosotros los que exponemos aquí cada semana cuando nos toca predicar. Es una bendición. Abran sus Biblias entonces en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Mateo, capítulo 26. Verso 14 al 16 es el texto que nos toca. Les voy a pedir que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor y podamos así entonces tomar parte de la lectura. Amén. Mateo 26, verso 14 al 16. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Oremos. Padre amado, Señor y Dios, venimos ante tu trono de gloria, de gracia y de misericordia. Nos presentamos delante de ti, oh buen Dios, tal como somos, sin nada que podamos esconder, Señor, delante de tu presencia. Y si estamos aquí, Señor, es porque tenemos hambre y sed de aprender de tu palabra. Si estamos aquí, Señor, es porque te amamos a ti. Pero también queremos con un corazón, Señor, consciente de que somos hombres y mujeres pecadores, pedirte, Señor, que no nos mires, Padre, directamente, sino que nos mires a través de la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de esa obra perfecta nosotros podemos ahora venir delante de tu presencia en esta tarde, invocar tu santo nombre, nombre que es 3 veces santo, nombre, Señor, que ningún hombre creado aquí en la tierra tiene el derecho de pronunciar. Pero nosotros, comprados con la sangre del Cordero, redarguidos de nuestros pecados, podemos venir por gracia ante tu trono y decirte, Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por preparar nuestros corazones a escuchar tu voz. Te ruego, Padre, que abras nuestro entendimiento, que todos nuestros sentidos estén atentos a la voz de tu palabra, Señor. No al hombre que está parado aquí, sino a lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta tarde. Que no salgamos como hemos venido, que salgamos tocados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 El domingo pasado, nuestro hermano Luis nos explicaba sobre la Pascua, haciendo referencia sobre el Cordero sacrificado, recordándonos
que la sangre de aquellos corderos era puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos, para que cuando pase el ángel de la muerte pasara sobre ellos. Entonces, recordando eso, vamos a introducir este tema, hermanos, y quisiera que puedan abrir sus Biblias porque el versículo que voy a compartir con ustedes es muy importante para el desarrollo de este mensaje. Proverbios, capítulo 16, del verso 1 al verso 4. Proverbios, capítulo 16, del verso 1 al verso 4. Anótenlo, búsquenlo en sus Biblias. Lo leemos, dice de esta manera: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa a los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Y aún al impío para el día malo. Creo que al leer este proverbio pueden ustedes tal vez imaginarse de qué estamos hablando o a quién nos estamos dirigiendo. Pero antes de entrar en materia, hermanos, recordarles como punto de introducción, cuando muchos de nosotros en nuestros países teníamos proyectos, teníamos planes, y planes tal vez muy diferentes a los que estamos ahorita mismo viviendo. Muchos de nosotros teníamos ideas de tal vez llegar a ser profesionales en nuestras casas, en nuestros países. Llegábamos a desear tener un negocio, tener una empresa. Muchos con el sueño de ser el futuro Messi, el futuro futbolista conocido. Otros esperando la amada preciosa que va a llegar. Teníamos planes organizados en nuestra mente. Pero déjame decirles que, hermanos, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios soberano. Un Dios que desde antes de la fundación del mundo ya tenía un plan perfecto. Un plan que se está llevando a cabo desde ya más de 2000 años aquí sobre su creación. Dios no tiene, hermanos, un plan A. Dios no tiene un plan B, un plan C. Y si no funciona ninguno de estos planes, Dios va a llamar a los Avengers a ayudarle a solucionar el problema. Esta era la parte chistosa para que ustedes puedan tal vez reír, romper el hielo. Pero la idea es de decirles, hermanos, Dios no tiene ningún otro plan, solo uno solo, desde antes de la fundación del mundo. Y como decía, tal vez veníamos o estábamos en nuestros países con ideas, con planes, con futuros, pero el Señor nos trajo a esta nación, nos trajo a esta capital, a esta ciudad, y nuestros planes cambiaron. Y tal vez muchos venimos con la mente de decir, vengo para hacer dinero, ahorrar lo máximo de francos para los que vinieron hace muchos años atrás, ahorrar lo máximo de euros para los que llegaron después del 2002, y después me voy a mi país. Eso es muchas veces la mentalidad que nosotros tenemos. Pero muchos de nosotros, al venir a este país, a llegar a esta nación, más que encontrarnos con un mejor futuro, más que encontrarnos con una esposa, más que encontrarnos con una familia, nos encontramos con Dios. Y nuestras vidas cambiaron. Muchos de ustedes seguramente pueden testificar y decir, yo en mi país, Dios, por ningún lado. Pero cuando llegué aquí, me encontré con el Maestro. Mi vida dejó ser la misma, Dios cambió mis planes y llevó su plan perfecto en mi vida.
Es ahí donde vemos la soberanía de Dios cumpliendo su plan perfecto en cada uno de nosotros, hermanos. Veníamos con ideas, veníamos con planes, todo preparado, pero Dios lo tiene ya desde antes que nosotros naciéramos. El plan perfecto de que tú vinieras a esta ciudad y aún más de que tú te encuentres este domingo aquí sentado escuchando la palabra del Señor. Amén. Frecuentemente Dios cambia los planes, no los suyos, sino los nuestros. Como dice el salmista en el Salmo 37, en el verso 23, dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, los tuyos y los míos. Tú crees que estás llevando tu idea, pero Dios está cumpliendo su propósito porque Él se deleita en su camino. Él ya lo tiene preparado. Con esto en mente, vamos a entrar entonces ahora en materia, en nuestro primer punto de este sermón que está titulado Viendo el camino hacia la cruz. El título del sermón es Viendo el camino hacia la cruz. Nuestro primer punto tiene como título, si los que anotan, la cruz dentro del plan de Dios. La cruz dentro del plan de Dios. Para poder, hermanos, entrar en materia, debemos retroceder un poquito en los textos que hemos leído antes. Y quisiera que puedan acompañarme allí en Mateo, en el capítulo 26, pero vamos a leer los 5 primeros versículos. Versículos que ya hemos leído y que nuestro hermano Luis nos ha compartido la semana pasada. Que podamos leer entonces Mateo capítulo 26, del versículo 1 al 5, y nos dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunirán en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Es necesario, hermanos, para poder continuar con este sermón, retroceder, como decía un poco, a leer estos versículos para que nosotros podamos situarnos en donde nos encontramos. Y para refrescarles la mente a cada uno de ustedes, estamos hablando de la última semana de Cristo en la tierra, su última semana. Y si leemos Mateo aquí como lo hemos leído, estamos hablando aproximadamente de un día o un día específico entre el martes y el miércoles de la última semana de Cristo en la tierra. Y esto está sucediendo en esos días. En ese contexto entonces es donde nosotros nos encontramos, donde vemos que en pocos días, se va a realizar la fiesta de la Pascua. Y Jesús dice a sus discípulos: me van a crucificar. El Hijo del Hombre tiene que morir. Imagínense una escena, hermanos, donde Jesús está sentado con sus discípulos, dándoles este comentario, compartiendo con ellos, pero por el otro lado de la ciudad, tal vez a unos kilómetros, a 1 o 2 kilómetros de donde estaba Jesús, en el patio del sumo sacerdote, en una casa grande, espectacular y muy bonita.
están todos los sacerdotes, están todos los fariseos, están todos los ancianos de aquel momento y están reuniéndose y poniéndose de acuerdo para tomar a Jesús en engaño y para matarlo. Jesús está anunciando su muerte, y no una muerte cualquiera, sino que muerte de cruz. Y por el otro lado de la otra escena, estamos viendo a hombres que se están poniendo de acuerdo, que están hablando entre sí y están diciendo: tenemos que encontrar la manera de acabar con Jesús. Tenemos que encontrar la manera de destruir a Jesús. ¡Wow! Jesús anuncia su muerte y del otro lado ellos están organizando la muerte de Jesús. ¿No les recuerda tal vez alguno de estos pasajes que acabamos de leer? ¿No les recuerda aquel proverbio que acabamos de leer que nos dice que Dios creó hasta el malo para llevar sus propósitos? Dios utiliza todo lo que está en su entorno y cumple su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo, y no importa, hermanos, quién está adelante o quién está atrás. Así como vimos que Jesús es nuestra Pascua, vamos a ver entonces que Jesús tenía que morir como el Cordero por el perdón de nuestros pecados. Jesús también tenía que morir derramando su sangre como la sangre de aquellos corderos que era puesta sobre el dintel de las puertas y sobre las columnas para que el ángel de la muerte no pasara en ellos. De la misma manera, la sangre de Cristo fue derramada sobre esa cruz, sobre un pedazo de madera horizontal y vertical. Su sangre fue derramada como un dintel sobre justamente esa madera, representando la sangre de los corderos, derramada por el perdón de los pecados. Jesús no fue solamente nuestra Pascua, sino que su sangre también nos simboliza lo que los corderos representaban antes. Vemos que la sangre misma de Jesús fue utilizada de la misma manera, hermanos, como la sangre de los corderos puestas sobre el borde o sobre el encuadramiento de las puertas de la casa de los judíos. Así fue derramada la sangre del Cordero. Y esto no podía realizarse, hermanos, sino en un día específico. Ellos decían: no en el día de la fiesta, porque va a ser ¿qué? Alboroto en medio de el pueblo. Pero sabemos que Jesús tenía que morir ese viernes de Pascua. Sabíamos que Jesús tenía que morir ese día específico, y no importando si ellos querían retrasar, querían frenar, porque tenían miedo de lo que el pueblo podía decir, pero el Señor va a cumplir su propósito perfecto. El evento se va a realizar un 14 de Nisan, que significa para nosotros un 14 del mes de marzo, entre el mes de marzo y abril, que era la fiesta de la Pascua donde se celebraba. Estamos hablando de una fecha y de un momento específico dentro de la historia del pueblo de Israel. Un momento específico donde Jesús tenía que morir. Y para eso, acompáñenme allí en Isaías, en el capítulo 53 de Isaías, del verso 3 en adelante, y dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondido de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Este texto de Isaías, hermanos, nos lleva años atrás, nos lleva siglos atrás. Los comentaristas coinciden entre unos 600 y 700 años antes de Cristo. Esta profecía de Isaías estaba siendo revelada al pueblo de Israel y ellos tenían conocimiento de esto. Ellos leían, en las sinagogas leían los escritos de Isaías. Ellos sabían lo que estaba escrito ahí. Pero por lo tanto nunca recapacitaron y nunca vieron a Jesús como el enviado de Dios. Nunca lo vieron de esa manera. La muerte entonces de Jesús, hermanos, era importante y tenía que llevarse a cabo. Para tener que Jesús morir tenía que ser traicionado por este hombre, por Judas, que ustedes conocen y que veremos más adelante aquí en el texto. La muerte de Jesús no solamente tenía que morir, sino que morir en una cruz. Miren lo que nos dice Deuteronomio en el capítulo 21, en el verso 23, nos dice: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios el que es colgado. Maldito por Dios. Las mismas palabras de Deuteronomio vuelta hacen énfasis en que Jesús tenía que morir en una cruz. Y lo que nos dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, en el verso 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. No solamente el Antiguo Testamento o el Pentateuco en Deuteronomio, no solamente las profecías de Isaías, sino que también el apóstol Pablo a los Gálatas los recuerda que él tenía que morir en una cruz. Todos estos pasajes nos ayudan a ver que Jesús tenía que morir en una cruz como un cordero macho, perfecto, sin mancha, la cual su sangre iba a servir o iba a ser derramada en un madero como el símbolo de la sangre de los corderos que era puesto sobre el dintel de las puertas de las casas. Jesús es el centro de la palabra. Jesús está desde el comienzo de la palabra hasta el final. Y nuestro Padre Celestial cumple su propósito desde antes de la fundación del mundo, llevándonos a nosotros ver que la muerte de Jesús no podía ser una muerte cualquiera. Jesús no podía simplemente, hermanos, morir con tal vez cortándole la cabeza o con una lanza atravesando su pecho o su espalda. No, Jesús tenía que morir en una cruz. Todo esto estaba llevándonos a nosotros ver que Jesús era el indicado perfecto a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Su sangre entonces fue derramada en una cruz, como ese dintel puesto, la sangre que era puesta sobre el dintel por el perdón de los pecados, o para que la muerte no pasara sobre esa casa. De la misma manera, la sangre de Cristo fue derramada en la cruz.
Y eso nos lleva, hermanos, al Evangelio de Juan, en el capítulo 13, del versículo 5 en adelante. Juan capítulo 13, verso 5 en adelante dice: luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Este pasaje de Juan nos ayuda a entender, con el contexto del lavamiento de los pies y de que Pedro insistía por no ser lavado por el maestro, de que aquí, en los últimos versículos que acabamos de leer, nos damos cuenta que el Señor le dice: ustedes están limpios, pero no todos. No todos están limpios. Y dice: porque sabía quién le iba a entregar, por eso no todos estaban limpios. Juan aquí nos ayuda a ver, a apuntar que no, entre medio de todos los discípulos había uno que no estaba limpio y que Jesús sabía. Jesús sabía que Judas no estaba limpio, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Judas entrega a Jesús. Judas entrega a Jesús. Acabamos de leer el Evangelio de Juan, donde Juan nos ayuda a ver que en medio de esos 12 discípulos había uno que no estaba limpio. 3 años y medio no fueron suficientes para que Judas viera en Jesús al enviado de Dios para salvar a la humanidad y para el perdón de nuestros pecados. Las obras de Jesús, sus milagros, la multiplicación de los panes y de los peces, resucitar muertos, sanar leprosos, nada de eso fue suficiente para que Judas se diera cuenta quién era Jesús. Si Judas, hermanos, no estaba limpio, era obviamente por dentro, porque por fuera ninguno de los discípulos notaba una diferencia, porque ninguno de ellos veía en Judas el que iba a traicionar al maestro. Si ustedes leen la carta de Juan, ustedes se van a ver que justamente en ese momento donde el Señor dice que uno de ellos lo va a traicionar, Juan está sentado al lado del maestro y Pedro, que estaba del otro lado, le dice a Juan: pregúntale quién le va a traicionar. En medio de esos 12 hombres, ellos no veían diferencia entre Judas y ellos. ¿Por qué los otros discípulos le preguntan a Jesús en el Evangelio de Juan: ¿quién te va a traicionar? Tal vez nosotros podemos deducir cuando vemos a una persona peligrosa, a una persona traicionera, a una persona con malas intenciones, pero en medio de ellos no veían para nada que Judas iba a traicionar al maestro.
Judas por fuera era una apariencia de piedad. Por fuera era un excelente discípulo igual que todos ellos. ¿O no recuerdan, hermanos, aquella historia? Y tal vez los niños se recordarán. Cuando el Señor Jesús les dio poder y los envió de 2 en 2. ¿Recuerdan esa historia? Donde fueron de 2 en 2 a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. En medio de esos 12 y en uno de esos grupos de 2 personas, Judas andaba con otro. Judas andaba con otro discípulo y oró por otras personas y liberó endemoniados y sanó enfermos. ¡Wow! Judas estaba en medio. Judas estaba, si podíamos decir, en la iglesia cantando los coritos, levantando su mano, ofrendando cuando terminaba el culto, escuchando el sermón. Judas estaba en la iglesia. Y en apariencia era un excelente cristiano, era un excelente discípulo. No había duda, no había sombra en él de que sus otros compañeros dijeran: ah, Judas, este puede ser el traidor, o no, o tal vez sea Pedro, o no. No había duda en ninguno de ellos. Eso nos lleva a reflexionar, hermanos. Podemos estar, y quiero poner aquí una aplicación, podemos estar en la iglesia. Ustedes pueden tener 5 Biblias en su casa. Pueden tener libros cristianos y comentarios cristianos. Ustedes pueden tener su canal de YouTube lleno de canciones favoritas cristianas de Sovereign Grace y de todos los cantantes cristianos que ustedes quieran. Ustedes pueden venir el domingo a la iglesia. Ustedes pueden venir el viernes a la reunión de oración. Ustedes pueden orar por una persona necesitada. Pero la pregunta es, ¿realmente conocemos a Jesús? ¿Realmente Jesús mora en tu corazón? ¿Realmente Jesús es la persona más importante de tu vida, más que tu esposa, más que tus hijos, más que tu familia, más que tu trabajo, más que tus finanzas, más que cualquier otra cosa? ¿Es que de verdad Jesús es el centro de tu vida? Es que de verdad Jesús es el oxígeno de tu alma y de tu espíritu para que puedas caminar realmente en fe y en una transformación de vida, como nos decía Pedro, que tenemos que ir cambiando y viviendo en santidad, agradando a Dios todos los días. Judas, hermanos, nadie lo podía identificar. Judas era hasta el tesorero en medio de los 12 discípulos. Judas era el que llevaba las cuentas de las ofrendas. ¡Wow! ¿Quién iba a dudar de Judas? Nadie pensó que Judas podía traicionar al maestro. Mi pregunta, hermanos, quiero que ustedes puedan respondérselas, es: ¿de verdad amamos a Jesús? ¿De verdad eres el centro de tu vida? ¿De verdad, hermano, hermana que estás aquí, Jesús es el centro de tu vida? ¿De verdad, jovencito, jovencita que estás aquí, de verdad te has encontrado con Jesús? Es una pregunta importante, una pregunta crucial, una pregunta, hermanos, que determinará nuestra eternidad para siempre. ¿O no recuerdan cómo terminó Judas? ¿Cómo terminó Judas? Ahorcado y comido por los cuervos. Así terminó Judas.
Hermanos, el cambio en nuestras vidas tiene que verse. Y es el desafío que les dejé el año pasado al terminar el año. Les dije, hermanos, que este año sea un nuevo año, un año de consagración, de santidad, un año de búsqueda de la presencia de Dios, un año donde vamos a cambiar, donde vamos a crecer, un año donde vamos a abandonar nuestros pecados y donde vamos a buscar a Dios con todas nuestras fuerzas. Que el Señor despierte nuestros corazones. Juan en el capítulo 11, verso 57 nos dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestara para que lo prendieran. Hermanos, Judas había escuchado de este anuncio. Y Judas estaba sentado con el maestro. Y el Señor le dio el pan mojado a Judas. Igual lo traicionó. Juan nos ayuda en su evangelio a ver un poco más en profundidad el texto de Mateo, donde vemos que justamente el anuncio había sido esparcido por toda la ciudad y que Jesús estaba buscado y que decían que si alguien supiese dónde estaba Jesús, que se acercaran para denunciarlo. Judas no solamente estaba limpio por fuera, sino que él buscó ahora a mostrar realmente lo que había en su interior. Judas mostró de qué estaba hecho. Judas mostró lo que había dentro de su corazón. Y ahora entrando en materia, en el tema que me toca compartir con ustedes, vemos que aquí en Mateo 26, en el verso 14 y el 16, nos dice que uno de los 12, llamado Judas Iscariotes, fue a los principales sacerdotes a buscar para entregar a Jesús. Toda esta información nos ayuda a ver que Judas había planeado en su corazón entregar al Maestro. Y en estos 3 versículos que me toca, voy a hacer 3 sobrepuntos, 3 puntos pequeños. El primero, que nos habla en el verso 14, Judas, busca a los sacerdotes. Judas busca a los sacerdotes. En Juan, en el capítulo 3, en el verso 27, dice, y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí en el texto, hermanos, hay muchas preguntas que podríamos hacerle. Y me puse a reflexionar y a estudiar y decir, ¿por qué Juan nos dice que Jesús le dio el bocado? Y si ustedes leen todo el contexto, Jesús dice que mojó el pan y se lo dio a Judas y anunció justo antes que dijo, aquel que yo le dé el pan mojado, este me va a traicionar. Y yo me hago la pregunta, ¿por qué simplemente Jesús no dijo, el que yo voy a mostrar con mi dedo, ese es el que me va a traicionar? Al que yo le pida el manto, a ese es el que me va a traicionar. Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué Jesús mojó el pan y se lo dio a Judas? Buena pregunta. Según diferentes comentaristas y dentro de las costumbres judías, el mojar el pan, hermanos, era un símbolo de cariño, de amor y de gran afecto. En aquel momento, Jesús, al mojar el pan en el caldo y dárselo a Judas, le estaba expresando su más grande afecto, su más grande amor, su más grande cariño hacia aquel que lo iba a traicionar unos minutos más tarde.
¡Wow! Eso debe interpelar nuestro corazón, eso debe llamarnos la atención y decir, ¿cómo puede ser posible que si Judas sabía lo que Jesús estaba haciendo, si sabía lo que simbolizaba el pan mojado y que Jesús se lo entregara y se lo diera a él, sabía que era una expresión de amor, era una expresión de cariño, era una expresión grande de que él lo amaba aún como él era y él igual lo traicionó? La pregunta es, ¿a cuántos de nosotros muchas veces el Señor nos ha extendido el pan mojado? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, te amo grandemente, te amo con todo mi corazón, te amo con todas mis fuerzas, al tal punto que envié a mi hijo a morir en la cruz, pero a ti no te importa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces el Señor nos ha expresado su amor y su ternura? ¿Cuántas veces al ver a Cristo en una cruz es la expresión más grande y más fuerte del amor de Dios hacia nosotros, que Él envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros? Y nos extiende el pan y nos dice, te amo, quiero salvarte, quiero cambiar tu vida, quiero transformarla, quiero que no sea como antes, quiero que seas diferente, quiero cambiar tu hogar, quiero cambiar tu matrimonio, quiero cambiar tus hijos, quiero cambiar todo lo que es tu vida, y nosotros rechazamos el pan mojado. Y lo rechazamos por nuestro pecado. Y lo rechazamos, hermanos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es más fuerte. Porque nuestro espíritu no tiene el oxígeno de la oración que necesita para ser fuerte en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Sino que más bien nos puede el pecado, nos gana el pecado, corremos hacia el mal. Judas buscó a los sacerdotes. No vinieron a buscar a Judas. Judas planeó en su corazón entregar a Jesús. Y Judas decidió ir a buscar, después de haber escuchado que a Jesús se le estaba buscando por todas partes y que si alguien sabía dónde se encontraba, que por favor lo denunciaran para ir a buscarlo. Y eso fue lo que hizo Judas. Judas decidió en su corazón hacer el mal y entregar al maestro. Como dije en Proverbios al inicio de este sermón, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío en el día malo. Todo lo ha hecho Dios, absolutamente todo. Aún aquel que tiene que cumplir un rol mal dentro del plan perfecto de Dios, Dios lo creó para que él hiciera lo que tenía que hacer. No fue suficiente con Judas ir a buscar a los sacerdotes, sino que el texto nos dice ahora que Judas busca la recompensa. Mateo capítulo 26, verso 15, y nos dice, y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. No fue suficiente con ir a buscar a los sacerdotes, a buscar a los fariseos, sino que ahora sacó lo que había en lo más profundo de su corazón, el amor al dinero. Judas les dice, ¿qué me queréis dar? ¿O qué estás dispuesto a darme para que yo os entregue a Jesús? Judas no titubeó. Judas no fue por 4 o 5 caminos, no comenzó a decir, mira, es que podemos hacer negocio, ¿qué te parece? No, ¿qué estás dispuesto a darme para yo entregarte a Jesús?
Lo único que él quería era dinero. Judas nos revela lo que había dentro de su corazón. Y Timoteo en el capítulo 6, verso 10 nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron, dice, traspasados de muchos dolores. Mira lo que nos dice Timoteo. El amor al dinero, el codiciarlo, como algunos dice que permite que se extravíen de la fe, que se desvíen del buen camino, y dice, y serán traspasados por muchos dolores. ¡Wow! ¿No es acaso lo que sucedió con Judas? El amor al dinero, la codicia al dinero, lo desvió de su fe verdadera. ¿Y cómo murió? Murió lleno de dolores, traspasado. El amor al dinero, hermanos, nos extravía de nuestra fe, nos aleja, como Pablo le está diciendo a su amado discípulo Timoteo. Mira, el dinero desvía el corazón de los hombres. Judas se desvió completamente, llevando así, cumpliendo el plan perfecto de Dios, como lo hemos visto en Proverbios. En la segunda parte del texto nos dice que le asignaron 30 monedas o 30 piezas de plata. Y esa es otra pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Y por qué no fueron 10? ¿Por qué no fueron 20? ¿Por qué no fueron 100? ¿O no se acuerdan la predicación que vimos sobre los denarios? ¿Por qué no fue mucho más? ¿O por qué no fue mucho menos? Es la pregunta que podemos hacerle al texto. Y para responder a esa pregunta de por qué le asignaron 30 piezas de plata a Judas, es el texto que nuestro hermano nos compartió en la lectura bíblica en Zacarías, en el capítulo 11, del verso 11 al verso 13. Apunten ese pasaje porque es muy importante y nos dice, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí y que era palabra de Jehová. Esta es profecía de Zacarías. El profeta Zacarías está profetizando. Dice que todo el pueblo miraba y que era palabra de Jehová lo que estaba diciendo. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y dice, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¡Wow! 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo en el tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y la eché en la casa de Jehová al tesoro. ¡Wow! El pueblo de Israel pagó a Dios con 30 piezas de plata. 30 piezas de plata. Y esta profecía del profeta Zacarías, 520 años antes de Cristo, había sido anunciada. Y en ese momento se estaba cumpliendo. Cuando Judas entró a ver a los sacerdotes y a los fariseos y le dijeron, te vamos a dar 30 piezas de plata. La profecía se cumple 520 años después. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Dios es soberano. Su plan perfecto se lleva a cabo desde antes de la fundación del mundo hasta el final. Y no importa lo que la gente piense o diga, el Señor lleva a cabo su plan perfecto. Le pagaron con 30 piezas de plata. Y la pregunta es, ¿por qué 30 piezas de plata nuevamente? Y vemos en Éxodo, en el capítulo 21, en el verso 32, que nos dice, si el buey encorneara a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. El valor de esos 30 monedas o piezas de plata era el valor de un esclavo. Era lo que valía un hombre en aquella época.
Usted compraba a un esclavo por 30 piezas de plata. El valor que asignaron, hermanos, los sacerdotes, los fariseos, y que le dieron a Judas fue el valor de un esclavo. 30 monedas de plata. ¿Y cómo lo podemos ver ahí en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 5 en adelante? Y nos dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Forma de esclavo, forma de siervo, esclavo en el original. Y dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos la línea de Dios escrita y planeada desde antes de la fundación del mundo. Vemos, hermanos, que Cristo Jesús vino a cumplir la palabra de Dios que había sido profetizada, escrita muchos años atrás. Ya para terminar y para que no se duerman, Judas no solamente va a buscar a los sacerdotes, Judas no solamente busca la recompensa, como lo acabamos de ver, sino que Judas busca la oportunidad. Judas busca el momento preciso. Mateo 26, verso 16, y nos dice, desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. La traición de Judas fue completa. La traición de Judas no fue a mitad. O no fue sin querer. La traición de Judas fue completa porque él decidió en su corazón, porque él buscó a los sacerdotes, porque él vino por la recompensa que le iban a dar, y ahora él busca la oportunidad precisa para entregar al maestro. Lucas, en el Evangelio de Lucas, en el verso 22, nos ayuda a ver un poco más con profundidad lo que nos dice Mateo. Y él nos dice, y él se comprometió, y buscando una oportunidad para entregarlo a las espaldas del pueblo. Lo que está diciendo Lucas fue que Judas se comprometió con los fariseos, con los sacerdotes y con los ancianos del pueblo. Un compromiso. Él dio su palabra. Él dijo, yo me comprometo. Decidido a entregar al maestro. Judas, decidido a entregar al maestro, pero con un gran temor. El temor de qué dirá la gente. El temor del pueblo. El mismo texto nos dice que buscaba el momento oportuno. Lucas nos dice que buscaba entregarlo a las espaldas del pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacía públicamente? ¿Por qué no iba a entregar a Jesús directamente? Vemos, hermanos, que Judas temía a los hombres y sabía que el pueblo, que mucho del pueblo estaba con Jesús. Él había sido aclamado cuando entró a Jerusalén, ¿se recuerdan? ¿Recuerdan esa predicación que compartí con ustedes? Que decían, Hosana, Hosana. ¿Se recuerdan? Esa misma gente que decía, Hosana, Hosana, entregaron al maestro. Esa misma gente que gritaba, Hosana, Hosana al hijo de David, cuando estuvieron ahí al frente a Pilato y cuando dijeron, ¿quién escogen? Y dijeron, crucifíquenlo.
esa misma gente, esa misma actitud, encontramos aquí en el pueblo y vemos que Judas sabía que el pueblo estaba con Jesús, porque lo habían aclamado, lo habían exaltado, sabían sus obras, sabían todo lo que él había hecho. Pero él buscaba el momento oportuno para traicionarlo con un beso, para que cuando llegaran pudiera él entregarlo con un beso. Filipenses, para terminar, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 9 al verso 11. Nos dice, hermanos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y todos los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el nombre de Jesús. Ese es en el Jesús en que nosotros hemos creído. Ese es el Jesús en el que yo he creído. Que ahora Dios Padre le ha dado un nombre sobre todo nombre. Nombre sin igual. Oremos. Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Te quiero pedir que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a reflexionar, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra situación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte con nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, también a abandonar toda apariencia de piedad que haya en nosotros. Abandonar, Señor, nuestros pecados. Abandonar toda maldad que hay en nuestras vidas y que podamos, Señor, decidir buscar tu rostro, consagrarnos a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, abandonar, Señor, nuestras vidas pecaminosas y entregarte todo lo que somos, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, Judas pasaba desapercibido en medio de muchas personas, pero tú sabías quién era. Señor, tal vez en medio de nosotros muchos pasamos desapercibidos, pero tú conoces nuestros corazones. Tú sabes lo que hay adentro. Tú sabes de qué estamos hechos. Tú sabes lo que estamos escondiendo adentro de nosotros. Tú conoces nuestros pecados. Tú conoces nuestra maldad. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos. Sálvanos, Señor. Extiende nuevamente el pan mojado. Extiéndelo, Señor. Y permítenos, Señor, abrazarte de nuevo. Y buscar tu rostro con todas nuestras fuerzas, Señor. El tiempo es corto. Y tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. A ti la gloria. Amén.